Santo me cubría, la gloria sea de Dios. Hay gente que no lo cree, pero es así. Y me habló en voz audible en el oído y me dijo, apártate, Wow. porque te van a culpar a ti por ella verse descarriada. Pero Dios dijo, esas son las últimas cervezas que tú te vas a beber, porque no habían cervezas que me dieron tan fuerte como esta. A mí me tuvieron que llevar en un motor a mi casa y ella estaba loca también. Y al otro día, cuando yo me levanté, la palabra que me salió fue decir, jamás en mi vida vuelvo a beber. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos mis santos hermanos alrededor del mundo. Le habla a su hermano el pastor Yandy Ramírez. Y estamos acá en un nuevo testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que Dios está haciendo cosas nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las noticias cada vez que subamos un video. YouTube te pueda alertar. Amén. Después de este testimonio, déjanos un bendecido like y un hermoso comentario después de ver este glorioso testimonio de una mujer de Dios, que Dios ha hecho cosas grandes con ella. Gloria a Dios. Es una mujer con un testimonio poderoso que yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y de conocer de que Dios es un Dios real y verdadero y de que Él cuida a sus hijos, aún cuando aún están apartados en el mundo, para traerlo a su camino. Así que, damas y caballeros, les presento a nuestra hermana querida Gabriela Ramírez. Dios le bendiga, madre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mucho gusto, mi nombre es Gabriela, sierva de Jehová, vasija agradable al Señor, Gloria para al Señor. servirle. La gloria sea de Dios. Cuénteme, mi amada, ¿cómo usted conoció a Jesús? Bueno, yo a Jesús lo conocí. Eso es algo profundo, Amén. lo que a mí me sucedió. Porque el Señor desde el mundo a mí me usaba. Wow. Yo tenía los ojos abiertos desde el mundo, la gloria sea de Dios, que hay gente que creen que no, que el Señor no le habla a los impíos. Y sí, el Señor me hablaba a mí aún en el mundo. El Espíritu Santo me guiaba, me decía coge por aquí, coge por allá. Yo no entendía. Wow. Hubo un momento que yo decía, wow, pero yo soy bruja, porque ahí habían cosas que el Señor me las susurraba y yo decía, yo decía que yo, si quisiera que yo era bruja, el Señor reprende en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo no entendía que ese era el propósito de Dios. Entonces yo tenía una amiga que ella era cristiana y yo iba siempre a su casa. Éramos amigas y después en el mundo éramos amigas y después ella se convirtió y yo iba siempre a la casa de ella y nos poníamos a cantar alabanza. Ella me llevaba a la iglesia, me invitaba. Wow. Pero después llegó un momento, después que ella se casó con el papá de sus hijos, que el enemigo se metió ahí en esa relación. Wow. Y después de casado, el hombre le fue infiel a ella con una vecina de más para abajo. Siendo el cristiano también. Siendo el cristiano también. Wow, no tenían tanto ya de casado. O sea que el enemigo no me esperó que ellos se casaran con la iglesia. Y entró en ese matrimonio y lo desbarató. Wow. Entonces ella, al ver eso, ella lo que hizo fue que se desenfocó y se apartó. Estaba en la iglesia, pero ella ya estaba apartada. Y el mismo Espíritu Santo me hizo saber a mí que ella estaba apartada, porque las cosas que ella estaba haciendo me daban a entender a mí que ella ya no estaba como antes, que ella ya, para mí, ya estaba descarriada, aún estando en la iglesia, porque hay gente que estando en la iglesia están descarriados. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me lo dijo a mí. Wow. Me lo dijo de tal forma como cubriéndome, porque aún en el mundo el Espíritu Santo me cubría, la gloria sea de Dios. Hay gente que no lo cree, pero es así. Y me habló en voz audible en el oído y me dijo, apártate. Y yo me aparté, como por un año. Wow. Porque te van a culpar a ti por ella haberse descarriado. Y yo me aparté y dejé un tiempo largo, como un año, de ir a su casa. Cuando se apareció ella un día en mi casa con una botella de cerveza en la mano y con un hombre que no era su esposo. Ay, mi madrecita.
La gloria sea de Dios, así que Dios trabaja y así que Dios camina y así que Él cuida a sus hijos. Los dos descarriados. Y Dios le habló a usted audible, aún sin ser cristiana todavía. Audible, porque Dios te habla en tus oídos, te susurra. ¿Entiendes? Y el mismo Dios te da la sabiduría de entender que eres que te está hablando. Ya yo estaba en un nivel que aún estando en el mundo, si el Señor me decía, no te vayas por esa calle, yo no me iba, yo cogía otra, yo entendía. Pero todavía yo haciéndolo, yo no sabía que era el mismo Dios que me hablaba o el Espíritu Santo. Yo entendía que había una voz que me hablaba, pero yo no entendía que era la voz de Dios. Pero yo hacía todo lo que esa voz me decía, porque todo lo que la voz me decía me convenía. Dios mío. ¿Entiendes? Y yo sentía que me cuidaba. ¿Entiendes? Incluso yo hubo momentos que yo sentía pasos detrás de mí. Wow. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Hubo un día que saliendo yo con mi hija de allá de la misma casa de ella, yo le dije a mi hija, la gloria sea de Dios, pasamos por un lugar y en ese lugar había un dichoso party, de esos parties que hacían encendido. Y la voz del Señor, porque no fui yo, fue la voz del Señor, porque yo no sé de dónde me salió a mí eso. Yo dije, mira, la hija mía le gustaba mucho andar y meterse en lotrín. En ese tiempo yo le dije, si tú quieres, tú hoy no sales porque aquí va un muerto. La gloria sea de Dios. Y solamente fue la voz que me salió, porque yo no sé de dónde me salió eso. Yo solamente solté la palabra, porque eso no fui yo. Porque yo no soy quien. La gloria sea de Dios. Y al otro día, la hija mía me dijo, mami, ¿tú eres bruja? Yo le dije, ¿qué fue? Ahí donde tú dijiste, se murió un muchacho. Lo mataron a nosotros. La gloria sea de Dios. Pues nada, yo seguí porque todavía yo no sabía que eso se trataba. Eso se trataba del propósito de Dios en mi vida, gloria a Dios. Luego yo seguí en mi camino, mi amiga y yo seguíamos siendo amigas ya después que ella se salió, se apartó, ella se casó con un hombre y se mudó. Y luego yo estoy en mi casa un día y ella me llama. Y ahí fue que yo dije, bueno, Dios es grande y poderoso. Y en su casa había un hombre sentado que era un compadre de su nueva pareja, que él se había acabado de convertir recientemente. Cuando yo llegué, el hombre, yo le gusté, pero él me dijo claramente, yo dije, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a beber? Y el hombre dijo, no, yo soy cristiano, pero tú me caes bien. Y el hombre salió y fue y compró una funda de cerveza, habían como 8 cervezas en la funda y la trajo. Él ni iba a comprar cerveza, ni estaba en eso. Fue porque ustedes lo provocaron. No, fue porque nosotros siendo nuevo creyente. Sí, Señor, la gloria sea de Dios. Pero Dios dijo, esas son las últimas cervezas que tú te vas a beber, porque no habían cervezas que me dieron tan fuerte como esa. A mí me tuvieron que llevar en un motor a mi casa y ella estaba loca también. Y al otro día, cuando yo me levanté, la palabra que me salió fue decir, jamás en mi vida vuelvo a beber. Eso fue una palabra que el Señor la confirmó, porque el Señor me quitó la bebida. Ya yo no bebía, porque yo le cogí odio a la cerveza. Yo no escuchaba música, yo no escuchaba bachata, yo no escuchaba salsa. Hubo un radio que yo lo compré, que yo lo tenía en mi casa, que cuando yo lo compré, yo dije, declaré con mi boca, este radio para oír las alabanzas del Señor. La gloria sea de Dios. Y yo escuchaba la alabanza del Señor, la primera parte era esa, la alabanza para hacer, pero luego era bachata, y luego era salsa, y el Señor dejándome tranquilita, juntándomela todita. Eso fue después del proceso de la bebida. No, antes de eso, ya yo hubiera declarado que ese radio era para Jehová, pero ese radio al principio del día, yo ponía esa alabanza del Señor, porque a mí siempre me gustaban. Pero luego venían la bachata, luego venían la salsa. Era nada más de entrada que yo ponía las alabanzas para que el Señor limpie los aires, la gloria sea de Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Y después de eso era bachata y salsa. Y mi hija, la pobrecita que era cristiana, que fue ella la primera que se convirtió de mis hijos, cuando ella venía, que venía de la iglesia, que ella me bajaba ese radio, ay Dios mío, yo le decía, mira, tú en lo tuyo y yo en lo mío, ¿oíste? Que yo no me estoy metiendo en lo tuyo, así que no te metes en lo mío, y así ese radio y lo subía todo lo que da, y la muchachita iba y se sentaba así en la escalera, así humilladita, y Dios dejándome tranquilita, como quien dice, diciéndome, no te apures, pajarita. Y cuando yo me di ese humo,
que me bebí esa cerveza, ese cristiano. Mira, el Señor dijo, ahora es que tú me la vas a pagar toda. Y me quitó la bebida, me quitó la bachata, me quitó la salsa. El radio no se prendía, duró un tiempo largo sin prenderse ese radio, que la gente me decía, vamos allí, vamos aquí. Yo le decía, no, yo no voy. Ah, pues métete a cristiana, así me decían la gente lo estaba declarando sin darse cuenta. Y ya yo estaba tan apartada del mundo y tan limpia, porque yo veía hasta demonios ya. Wow. Yo estaba en un nivel que yo veía demonios, porque Todavía era que no el Señor, aceptaba a Cristo. todavía yo no hubiera aceptado a Cristo. Ay, y santo. cuando mi hija se iba para la iglesia en la noche, yo veía un demonio chiquito que se metía debajo de la mesa de los muebles. Y yo me paraba rápido porque yo tenía mi Biblia, porque a mí me habían inculcado el evangelio. Desde chiquita mi abuela me llevaba a la escuela bíblica, pero yo nunca había sido cristiana. Pero yo sabía que sí existía Dios, yo tenía mi Biblia. Cuando yo veía ese espíritu del mundo que entraba a mi casa y se metía debajo de los muebles, porque él lo hacía como para asustarme, yo hacía así, buscaba mi Biblia y buscaba el Salmo 91 y empezaba a leérselo y luego le daba con autoridad, lo reprendía y él se iba. ¿Entiendes? Entonces yo iba entendiendo que yo tenía como una autoridad de parte del Señor. Luego, cuando pasó un tiempecito, yo dije, bueno, yo voy a ir a la iglesia. Había una campaña, primeramente. Gloria. En la misma iglesia de mi hija. De esa iglesia había una campaña. Entonces yo fui. Cuando yo llegué a mi campaña, la campaña estaba adelante, en la otra calle, y yo me puse en una acera muy distante donde estaba la campaña, para que nadie me fuera a decir que yo si me quiero convertir, sino solamente yo quería escuchar, porque eso fue que yo salía a escuchar, porque como ya no bebía ni nada, salía a la calle, yo fui a escuchar la palabra. Pero yo no me hice pararme en esa acera, y a los 5 minutos de allá adelante salió una sierva. Y me dice a mi sierva, pero venga y siéntese para allá adelante. Y me agarró por la mano y me llevó para allá adelante, donde estaba el predicador. Y el predicador seguía predicando y yo ahí, ay Dios mío, que no me digan que si me quiero convertir. Cuando llegó la hora ya que el predicador terminó, que él está llamando a la gente, él dijo, no, el que no se quiera convertir, nada más pase para yo orar por él. Y yo pasé, porque no me era para orar por mí. Amén. Pero cuando yo pasé, que él me preguntó a mí si yo quería a Cristo, que yo lo miré y levanté la cara, yo vi a Cristo en él. Dios mío. Y a mí no me salió palabra para yo decirle con la boca que sí, que yo quería a Cristo. Yo solamente pude decirle, porque yo estaba trabada. Yo solamente pude decirle con la cabeza que sí, que yo quería a Cristo. Con la cabeza, porque la voz no me salió, la gloria sea de Dios. Y desde ese día, yo conocí, porque fue un encuentro que yo tuve ese día, porque fue la cara de Jesús que yo vi en el predicador. La gloria sea de Dios. Cosa que yo no me atreví a decir que no, porque yo sentía que si yo decía que no es más, algo me ministró. No digas que no, porque cuando viene a ver tú doblando la calle te puede suceder algo. Y yo de una vez dije que sí. ¿Entiendes? La gloria sea de Dios. Gloria y me convertí a Cristo. La gloria sea de Dios. Bendito Dios. Wow, un encuentro con Dios. Increíble. Y lo más grande del mundo es cuando tú tienes un encuentro con Dios, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, te puede pasar lo que te pase. Puede venir la prueba, puede venir la lucha, pueden venir las dificultades. Y a ti nadie te aparta, porque yo he aguantado de todo en este camino. Pero lo único que no me ha venido a la mente es apartarme, porque yo sé quién es Cristo. Amén. Yo conocí a Jehová, yo tuve un encuentro con Él, y yo sé que de fuera de Él no hay nada. No hay nada. La gloria sea de Dios. Hay gente que se convierten, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Bendito Dios. Eso es lo que marca a una persona. Cuando una persona tiene un encuentro así, cara a cara con Jesús, la vida le cambia para siempre. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Sí. Gloria a Dios. Y después de eso, sierva del Señor, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Cómo usted empezó a crecer espiritualmente? ¿Qué pasó después de ese día? Después de ese día, mi vida dio un cambio, un giro excelente, porque ya yo no era la misma. Wow. Yo era una mujer imperativa, una mujer violenta. Más, yo todo el tiempo vivía con una cara. Yo vivía todo el tiempo incómoda. Yo odiaba a todo el mundo. Dios mío. Yo tenía rencor en mi corazón.
Yo tenía rencor a la gente. A mí me hacían una cosita así, ya yo tenía rencor, yo guardaba ese rencor. Y el Señor lo primero que hizo fue limpiar mi corazón y poner amor en él. Yo era una persona que cuando yo no tenía dinero, yo estaba aburrida, loca, desesperada. Y los hijos míos se podían pegar. A veces ellos querían que yo le diera cariño, yo no le daba ningún cariño, pero yo lo que quería era cuarto para resolverle ellos mismos la comida. Cuando yo no tenía esos cuartos para esos muchachos, yo estaba vuelta loca. La gloria sea de Dios. En este camino yo aprendí que yo no tengo que ponerme así, que el día que yo no tengo nada, yo estoy contenta, yo estoy feliz, porque yo sé que yo tengo una esperanza, que Dios puede usar a cualquiera, hasta las piedras, para él mandarme una bendición. Sí. La gloria sea de Dios, yo me mantengo contenta, me mantengo alegre, claro, con mis pruebas, con mis dificultades, porque sí la tenemos, es un camino que no es tan fácil, todo no es color de rosa, pero en medio de la prueba el Señor me ha enseñado que ahí está Él, que yo voy a su presencia, yo clamo y que Él está conmigo, que Él no me ha dejado sola en ningún momento. El Señor, yo siento que me acompaña, el Espíritu Santo es mi guía, mi compañero. El Espíritu Santo yo lo he conocido tanto en este camino, que yo digo que Él es mi compañero, mi amigo, porque yo siento que Él va al lado mío, yo siento que Él está al lado mío todo el tiempo, la gloria de Dios, yo siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida, la gloria sea de Dios, y eso me da fuerza, eso me ha permitido mantenerme firme, y me han venido pruebas fuertes. ¿Usted alguna vez, después de esa experiencia de que ve a Jesús en el predicador, usted después de eso ha tenido alguna experiencia con él, o con ángeles, o con algún espíritu malo? Porque sabemos que todo aquel que se convierte a Cristo es perseguido. O sea, le pregunto, ¿usted alguna vez qué usted vio? Porque las tinieblas se levantan, ¿qué usted vio después de eso? La gloria sea de Dios. Cuando yo estaba en el mundo, yo era una mujer que yo tenía una mestresa fuerte, una mestresa poderosa. El Señor la reprenda y la consuma, porque esa mestresa era tan fuerte que yo pasaba al lado de 5 hombres, la gloria sea de Dios, Señor reprende ese diablo. En nombre de Jesús. Y los 5 hombres se volteaban a verme. Dios mío. Porque yo impactaba donde yo llegaba. Y yo pensaba que era yo, que era lo linda que yo era. Yo no sabía que era ese espíritu inmundo que yo tenía, que me tenía envuelta. Y los hombres se volvían locos conmigo. Yo decía que yo lo dominaba, yo hacía lo que yo quiera con ellos. Y ahora, después que me convertí, mi experiencia que yo he tenido es que yo ese espíritu inmundo lo veo con los ojos, porque el Señor parece que me ha dejado los ojos abiertos para que yo vea de qué Él me libró. Dios mío. Y yo tengo la facultad, la gloria sea de Dios, que yo esos espíritus, donde quiera que están, que se manifiestan y que están, yo lo puedo reconocer, y el Espíritu me lo muestra en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Y esa es una experiencia poderosa que yo he tenido. Y el mismo Espíritu Santo me ha hecho al saber y entender que eso es, en el nombre de Jesús, para que yo las reprenda donde quiera que están. A veces en la misma iglesia se han manifestado y el Espíritu Santo me envuelve y yo tengo que reprenderla, porque la olfateo y sé que hay alrededor. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios, bendito Dios. Tremendo. Esa mestresa que yo tenía era tan fuerte que mira cómo Dios me ha dado la sabiduría y la facultad, la gloria sea de Dios, porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino de Dios. Y Él me ha dado esa facultad para yo reconocerla y la pueda ver. La he visto de todos los colores, yo la he visto. La gloria sea de Dios en el nombre de Jesús. Bendito Dios. De espíritu con diferentes dimensiones. Ajá. Gloria a Dios. Sí, cuando la persona tiene eso, yo de una vez como que lo olfateo. Yo puedo estar muy bien con esa persona, pero algo me cambia. Yo cambio como de actitud con la persona, sí. Wow. Porque eso me pasó una vez cuando mi hija tenía un novio. Es como que el mismo Espíritu Santo en usted como que empieza a incomodarse con esa persona. Porque hay algo de oscuridad. Sí, hay algo de oscuridad. Wow. Exactamente así mismo. Ella tenía ese noviecito y ese novio yo estaba enamorada como ella de él, porque era un muchacho muy servicial, muy bueno. Y se portaba muy bien. Yo estaba encantada con ese novio de mi hija. Pero de un momento a otro también se me viró como la torta, como dicen. Y yo estoy viendo al muchacho con otros ojos. Ya no me está gustando el muchacho. Yo estoy viendo algo en él que yo no sé lo que es, pero estoy viendo algo en él que no me gusta. Cuando la madre ven algo, la gloria sea de Dios. Y ya tengo esa inquietud. Y en una empiezo a decirle a la hija mía, no lo quiero aquí. Yo no sé por qué era que yo no lo quería,
Pero yo empecé a decirle, todavía el Señor no me había mostrado, pero yo empecé a decirle, no lo quiero aquí. Yo no quiero ese muchacho aquí. Yo no lo quiero aquí. Y cada vez que él iba, yo me incomodaba, porque yo no lo quería. Incluso yo a veces, cuando él iba llegando, yo me escondía, porque ya yo no quería ni siquiera que me diera la mano. Dios mío. La gloria se le dio. ¿Y tú sabes lo que hizo un día el Señor? El Señor me mostró. Llegando el muchacho y sentándose afuera con mi hija, vi una metresa roja que se Una metió serpiente, para adentro. una serpiente Ese roja. era como un pichón, porque ¿Un ese no pichón era de grande. serpiente? Ajá, porque Ok. no era grande. Okay. No era grande, era fina y era, pero yo considero, yo le llamo pichón a Sí, ella, sí. porque yo le meto grandísima, Ya. grandísima yo. La gloria sea de Dios. Y yo vi que entró, digo yo, ya la cosa va mal, ya yo sé lo que es. Empecé a reprender y reprendí. Después otro día, el Señor me dijo, cuando él iba llegando, ora. Y yo me puse a orar. Y cuando yo me puse a orar, él llegó. Y al rato, arriba de la cama, vi una grande. La gloria sea de Dios. Digo, mira por qué que yo no quiero este muchacho aquí. Y ahí fue que yo empecé a decirle a la hija mía que yo no lo quería. Ahí fue que yo me desesperé y le dije a ella, yo no quiero ese muchacho aquí. Yo no sé lo que tú vas a hacer. O sea, Dios le mostró una visión donde había una serpiente grande ahora. Arriba de la cama de la andilla. De ella. Ajá. De la muchacha que, De mi hija. que tenía el novio. Que era el ajá. Arriba de la cama de ella había una serpiente grande. My God. Y ya el Señor me estaba mostrando que lo que. Y sucedió, eso mismo era, que cuando nosotros íbamos a la iglesia, una muchacha de la misma iglesia, yo la veía como muy contentita con el muchacho. Y el espíritu me decía, la gloria sea de Dios, como que ella lo estaba coqueteando. La muchacha también tiene sus metreses y sus cosas. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que ya el muchacho, cuando estaba yendo a mi casa, que tenía amores con mi hija, ya él estaba empatado también con la otra muchacha. Y eso por eso fue que el Señor me empezó a mostrar. Ay, mi madre. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Ellos estaban en como en compromiso, como conociéndose. No, él quería comprometerse con mi hija, pero él también tenía amores con la otra muchacha. Oye, ya ellos se veían. Oye, eso. Ya ellos se veían. Entonces, por eso fue que el Señor me empezó a mostrar, para que yo supiera. Ya yo sabía, al yo cambiar el sentimiento por él, ya yo sabía que algo estaba pasando, que no estaba bien, que ya él no era el mismo, porque el Espíritu Santo te está mostrando, me estaba mostrando, ¿entiendes? Y yo no entendía lo que era, yo no entendía, pero sí yo estaba reaccionando a lo que el Espíritu Santo me quería mostrar. My God. ¿Entiendes? Entonces, como yo reaccionaba, despreciándolo, despreciándolo, porque ya yo no quería, ya yo no le tenía el amor que yo le tenía. ¿Entiendes? Ya yo no lo aceptaba. Y eso está profundo. Sí, gloria a Dios. Porque hay veces que un cristiano siente como un rechazo hacia una persona, y puede ser un discernimiento de espíritu o una alerta que el Espíritu Santo te está diciendo tiene demonio. Sí, eso siempre sucede conmigo. Y no es que uno, sino que qué raro, que yo siento esto, porque yo lo quería, lo trataba bien, pero ahora siento como un rechazo, como que hay algo en él y en mí que chocan. Ajá. Y no pueden estar juntos. Incluso hay personas que a mí me pesa darle la mano, porque yo creo que si le doy la mano, se me van a transmitir esos espíritus inmundos que tienen. Y yo me cohíbo muchas veces. A veces cuando están en la iglesia que están profetizando y están diciendo de que darle la mano, hay personas que yo no le doy la mano, porque son gente que el mismo espíritu me dice que no. Y yo no lo hago, porque yo soy así, la gloria sea de Dios. Oye, mira, lo importante es que sea guiado por el Espíritu Santo. Sí, guiado por el Espíritu Santo. Que cualquiera va y le da la mano a todo el mundo, y puede haber una transferencia. Y tú viniste de un culto de gloria y cuando llega a tu casa un pleito, una contienda, ¿y qué fue? Pero tú estabas en gloria. No, que recibiste una transferencia negativa. Wow, muy fuerte. Hay personas que no entran como en el coso de nosotros, como en esa atmósfera de nosotros, que son rechazados, que tú puedes lejos, le puedes decir hola, ¿cómo tú estás? Pero no son gente que el Espíritu los recibe en ti, porque son gente que están demasiado atados a demonios y en pecado, sí. Exactamente, y el mismo espíritu los rechaza. Wow. ¿Entiendes? Porque Dios ama el pecador, pero el pecado. Y hay gente que están profundamente sumergidos en el pecado. Sí, ¿entiendes? Son residentes en el pecado. Y tú lo ves en la iglesia con su Biblia en la mano, pero son residentes. Muy fuerte. Gloria a Dios. Muchas veces no es que tú los rechazas, sino que el mismo espíritu hace que tú te apartes. Sí, porque el espíritu nos hace sentir lo mismo que él siente. Sí. Muy poderoso. Bueno, entonces,
para continuar, después entonces nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Digo, míralo ahí, tú ves que cuando yo te digo, porque cuando yo le decía a la hija mía que no lo quería, ella se ponía guapa, incluso ella lloraba, porque ella entendía que por qué yo lo trataba así, pero ni yo misma sabía por qué yo lo trataba así, para que tú veas cómo son las cosas. El mismo espíritu era que me inducía a mí a tratarlo así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí sabía lo que él estaba haciendo, yo no lo sabía, ¿entiendes? Pero el Espíritu Santo me hacía saber a mí que algo estaba sucediendo con él que no era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que ya él estaba empatado con la otra muchacha. Y ahí yo le dije a la hija mía, tú ves que Dios no se equivoca, que el Espíritu Santo mismo le habla a uno cuando hay cosas que no están bien. El Espíritu Santo. Madre, ajá, sí, cuando sí. tienen sus Gloria hijas. a Dios. Por eso que todas las jóvenes que vayan a ver esta entrevista, recapaciten, ¿verdad? Y mediten en esta entrevista, porque muchos jóvenes fracasados por no llevarse del consejo de su madre. Y más cuando la madre es una mujer de Dios. Sí, la gloria ¿Cuántas jóvenes hoy en día muertas? Dios la libró a ella de no quedarse envuelta, quién sabe lo que en qué se vio envuelto ella con ese muchacho. Puede ser en una relación tóxica, ¿entiendes? Se había casado con Dios la libró, Dios la cubrió por su sangre, en el nombre de Jesús. Muy fuerte. La gloria sea de Dios, bendito. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por esta poderosa entrevista. Creo que fue de mucha bendición. Yo siento que esta entrevista le va a hablar a muchas madres y a muchas hijas. Así es. Y a muchas personas que así como usted estaba cuando estaba en el mundo, que hay muchas personas que pasan por eso mismo, que de momento están en bebida, en alcohol, empiezan a poner música cristiana y después empiezan a poner música del mundo y así, y Dios va tratando con ellos. Y cuando Dios dice voy para allá, ya te quiero aquí, ya no hay para nadie. Yo ponía esa música cristiana y es una música que me tenía loca a mí, pero era más fuerte lo del mundo. Sí. Pero en su momento el Señor trató de una manera especial conmigo cuando yo oía la música de Bará. Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque vea lo peor, Dios siempre estará ahí. Amén. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando yo oí esa alabanza, porque yo estaba en ese tiempo pasando por una situación crítica, yo estaba pasando por una necesidad grande. En ese tiempo a mí me pusieron comer es primero, porque yo estaba en una situación que yo vivía en una casa alquilada y el dueño vivía arriba y yo tenía tanta deuda que yo intenté suicidarme como por 3 veces. Mira. Y el mismo Espíritu Santo me decía, no, y tus hijos, pero la otra voz del enemigo que tenemos me decía, tírate para que salga de eso, tú no ves que a ti nadie te quiere, la gloria sea de Dios. Wow, y el Espíritu de Dios me hablaba y me decía, no, piensa en tus hijos, gloria a Dios. Porque yo tenía una situación crítica, yo toqué fondo en ese tiempo. La gloria sea de Dios. ¿Qué te intentó? ¿Cómo te intentó hacerlo? Yo vivía en una casa alquilada y yo debía muchos meses de casa en esa casa. Dios mío. ¿Qué pasa? Que el dueño de la casa me mandaba al corredor. Él vivía arriba en la segunda, yo vivía abajo, pero él no iba a él como que le daba apuro. Él mandaba al corredor a cobrarme. Wow. Ya yo no hallaba qué hora era que me iba a acostar. Cuando yo me iba por la mañana, huyéndole para que el tipo no me fuera a decir cosas, a cobrarme, a hacerme un escándalo, porque ya me estaba avergonzando. Yo sí conseguía dinero, por el dinero que yo estaba consiguiendo solamente me daban para hacerle la compra a mis hijos. Y yo lo único que hacía era que yo me iba derechito, porque yo no cogía eso con la barriga de mis hijos. Yo con lo que conseguía, que en ese tiempo debía muchísimo, tenía mucha deuda, yo me iba directamente para el supermercado y venía con mi 2 fundas y le pasaba por el frente al dueño de la casa con mi 2 fundas. Y cuando yo venía que bajaba, yo oía que ellos decían, comer es primero, porque yo le debía a la casa, pero yo no cogía esa con la comida, yo venía con mi 2 fundas y le pasaba. Y me pusieron comer es primero, cada vez que yo pasaba me decían comer es primero. Y yo tranquila, y me mandaban ese hombre a bochornarme. Ya yo, para no verlo, lo que yo hacía era que me iba para donde una amiga mía, la misma amiga que yo, del proceso,
y venía en la noche. Y cuando yo venía en la noche, yo venía prácticamente escondida, en puntillita, como para que no me sintieran. Y yo me sentía así en un borde que había. Ahí yo me sentaba y ahí me ministraba el enemigo. Por un lado me decía, tírate de ahí, mátate, tú lo que tienes que hacer es matarte. Eso es lo que tú tienes que hacer para que salga de eso. Y la otra voz me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, piensa en tus hijos, piensa en tus hijos. Y en ese proceso ahí de que el enemigo me ministraba una cosa por un lado, pero como yo le tenía tanto temor a Dios y desde niña a mí me enseñaban que el suicidio era el pecado más grande, que las personas que se suicidan no tienen esperanza, no tienen salvación. Wow. Yo lo pensaba, porque yo soy una gente que a mí me gusta mucho pensar las cosas antes de hacerlas. Y ahí entonces el Señor me dio un respiro, un refrigerio. Y entonces ya la que era, porque la gloria sea de Dios, Dios tiene forma para transformar y para limpiar el testimonio de sus hijos aún tanto en el mundo. Ya la que era la mala paga, ya no era la mala paga, llegó a ser la cliente más buena, la inquilina más buena de ese señor de esa casa. Que ya ellos ni siquiera iban a cobrar. Yo hice un milagro financiero. Y yo le pagué, yo misma hice un acuerdo de pago con él cuando las cosas empezaron a cambiar en mi vida, a fluir, y yo le fui pagando de a mes y medio hasta que terminé de pagarle. Luego yo me quería mudar porque ya yo estaba en mejor condición. Entonces yo salí a buscar casinos ayer y yo llegué a la casa de él a decirle que me iba a mudar. Y ya él me tenía tanta confianza que él me dijo que no me mudara. Que él tenía la casa de arriba, que ya él se hubiera mudado de ahí, que si yo me quería mudar ahí. Él mismo fue y me la recogió y me la limpió y me dijo que me mudara ahí. La gloria de Dios. Y ahí él se dio cuenta que yo no le pagaba, no era porque yo era tramposa ni porque no quería, sino porque no tenía. Y él conoció que yo era una mujer de bien, que yo era una mujer que pagaba. Lo que pasa es que yo estaba pasando por una situación. Dios la limpió y me honró, la gloria. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo por esa entrevista. Gloria a Dios. Eso es para que la gente aprenda a confiar en Dios, que el proceso no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga, Dios bendiga a nuestra hermana Gabriela Ramírez. Comparte este video, esta entrevista, deje su comentario, regálanos un like, para que este video le llegue a muchas personas, muchas madres, muchas hijas que han pasado por este tipo de proceso, personas que de momento usted no sabe por lo que han pasado, pero el diablo así mismo le ha ministrado que se suiciden. Y este mensaje le puede cambiar el pensamiento y darse cuenta de que hay un Dios que lo ama y que no quiere que la persona muera. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Despídase, hermana Gabriela, de la audiencia. Dios me le bendiga mucho, me lo guarde a todo. Espero que haya sido de bendición este testimonio, que así un Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. En el nombre de Jesús tenemos que confiar y creer que tenemos un Dios que todo lo puede y que nos puede sacar del lodo cenagoso, aunque estemos en profundidades de la oscuridad, y ahí Él nos saca y nos limpia y nos honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Vamos a dejar los contactos ahí. Si alguien quiere bendecir a la hermana Gabriela, lo puede hacer. Vamos a dejar los contactos allí en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga y me le guarde. Shalom Adonai.